¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo el placer de hablar con el doctor Melvin Morse. Él es pediatra y pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte infantiles. Durante años trabajó con niños reanimados tras una muerte clínica y lo que le contaban al volver le hizo replantearse muchas de las ideas de la medicina. De ahí surgió en 1985 el primer estudio clínico sobre ECMs infantiles. Años más tarde trabajó en proyectos financiados por el magnate Robert Bigelow sobre mediumnidad y desde entonces sigue investigando qué ocurre cuando el cuerpo deja de responder, pero la consciencia continúa. Doctor Melvin Morse, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Me alegra estar aquí para compartir contigo lo que he aprendido sobre las experiencias cercanas a la muerte. Especialmente gracias a los niños a los que mi equipo del Hospital Infantil de Seattle y yo reanimamos personalmente. Para mí es un auténtico privilegio poder transmitir esta información. No hay muchas personas que hayan entrevistado a niños a los que ellos mismos han devuelto a la vida. Así que no tengo ninguna duda de que realmente estuvieron al borde de la muerte. Lo sé con absoluta certeza. ¿Cómo empezó tu interés por las experiencias cercanas a la muerte? ¿En qué consistió tu estudio y qué descubriste? Al principio no tenía ningún interés en las experiencias cercanas a la muerte. Simplemente ocurrió que reanimé a una niña en Pocatello, Idaho, a unos 300 o 400 kilómetros de Seattle, un pueblo pequeño. La niña estuvo a punto de ahogarse en una piscina comunitaria. Había estado bajo el agua 18 minutos, y eso es estar al borde de la muerte según cualquier criterio. Conseguimos reanimarla. Trabajamos con ella durante 6 o 7 horas sin parar. Y después la trasladaron a un hospital más grande, donde finalmente se recuperó. Pero lo realmente sorprendente es que yo sabía que estaba clínicamente muerta. De hecho, estaba tan convencido de que iba a fallecer que pedí a los padres que entraran. Les dije, puede que sea la última vez que puedan estar con ella. Pasen tiempo con su hija. Ellos se quedaron a su lado y rezaron. Todos dábamos por hecho que no sobreviviría, y sin embargo, se recuperó por completo. 3 días después, estaba hablando como si nada hubiese ocurrido. Tiempo más tarde, me la encontré por casualidad en el hospital, porque ella tenía una revisión. La vi y le dije, «Hola, Crystal. Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Pasamos un día muy largo intentando salvar tu vida». Ella miró a su madre y después a mí, y dijo, «No, sí que me acuerdo de ti. Tú me pusiste un tubo en la nariz». Y me lo dijo como si me estuviera acusando. Después dijo que me vio colocarla dentro de una máquina que parecía una rosquilla. Y esta era su manera de describir un escáner. También dijo, «Te oí hablando por teléfono. Decías, ¿y ahora qué puedo hacer?» Y eso era verdad. Estaba llamando a mis mentores del Hospital Infantil de Seattle porque no sabíamos cuál era el siguiente paso. Estaba gravísimamente enferma. También recordó comentarios que las enfermeras se hacían entre ellas durante aquella reanimación tan larga. Comentarios sueltos que escuchó, recordó y nos repitió después. Y todo eso ocurrió en un momento en el que yo sabía que ella estaba clínicamente muerta. Tenía las pupilas fijas y dilatadas. La gente suele preguntarse, ¿y no será que estaban viendo algo? Y no podían ver nada, les tapábamos los ojos con cinta. Así que no estaba viendo absolutamente nada, y aún así describió todo lo que pasó a su alrededor, como si hubiese estado flotando sobre su cuerpo. Yo no pude evitar reírme, como te ríes cuando algo parece imposible. Pensé, ¿cómo es posible? Y entonces ella me dio una palmadita en la muñeca y me dijo, «Ya lo verá, doctor Morse, el cielo es divertido». En esa época yo tenía 30 y tantos años y estaba empezando mi carrera en el Hospital Infantil de Seattle. Buscábamos proyectos de investigación y nunca se había descrito algo así en niños. En adultos, sí, lo había descrito Raymond Moody, que por cierto, después se convirtió en mi cuñado. Pero eran relatos de adultos, contados mucho tiempo después. Él daba conferencias y la gente se le acercaba al final para contarle sus experiencias. Así que pensábamos, ¿hasta qué punto son reales? ¿Se lo estarán inventando? ¿Querrán salir en el show de Oprah o algo así? Por eso decidimos estudiar estas experiencias en el Hospital Infantil de Seattle. Y durante 15 años entrevistamos a todos los niños que, en ese hospital, sobrevivieron a un paro cardíaco.
Y los comparamos con un grupo de control igual de grave. Mismos diagnósticos, mismos tratamientos, la misma falta de oxígeno en el cerebro, misma estancia en la UCI, también intubados y conectados a ventilación mecánica. Eran idénticos en todo, salvo en un punto. En el grupo de control, el corazón nunca llegó a pararse. Clínicamente no estuvieron muertos. Por adelantado, definimos. Este grupo sí llegó a un estado de muerte clínica. Este otro, idéntico en todo lo demás, no. Y después los entrevistamos de manera sistemática. Para nuestra sorpresa, 24 de 26 niños nos dijeron que habían vivido algún tipo de experiencia en el momento en que estaban clínicamente muertos. Y lo más llamativo es que estos niños habían estado completamente en coma durante la mayor parte de su enfermedad. Solo cuando llegaron a ese punto cercano a la muerte, la consciencia regresó de repente. Te voy a poner un ejemplo. Una niña casi murió por una infección viral en el corazón. Tuvimos que poner una aguja directamente en su corazón para reactivarlo. Eso es estar al borde de la muerte según cualquier criterio, y aún así sobrevivió. No recordaba su llegada al hospital, ni haber estado enferma, ni la UCI, ni siquiera el alta. Eso es típico. El trauma extremo borra toda la memoria reciente. Excepto una cosa, que sí recordaba cuando pedimos el carro de emergencias. Dijo: ahí te vi, y también vi a las enfermeras trabajando sobre mí. Y después volví. Y entonces yo le pregunté: ¿qué quieres decir con que volviste? Y ella dijo: eso es lo que intento averiguar. Eso no es inventarse nada, no es confabulación. La confabulación ocurre cuando alguien intenta rellenar lagunas inventando detalles. Aquí no es el caso. Los niños hablan con sorpresa genuina, como si estuvieran intentando entender lo que vivieron. Esta niña también dijo que vio a su abuela mientras estaba fuera del cuerpo y que se quedó totalmente sorprendida. Y contaba fragmentos, no historias elaboradas. Si alguien se lo inventa, construye un relato coherente. Ellos no. Describían pequeños fragmentos que, después, trataban de comprender. Y lo que aprendí de todo esto, y que esta niña también aprendió, fue lo siguiente. Me dijo: ¿sabe una cosa, doctor Morse? Ya no tengo miedo a morir. Ahora sé un poquito más sobre eso. Ella había experimentado la muerte y entendía que la consciencia continúa. Estos niños describen la experiencia como algo maravilloso, casi siempre acompañada de una luz. Una niña me dijo: vi una luz que me decía quién era y hacia dónde debía ir. Y lo interesante es que esa luz no tenía nada que ver con su educación religiosa. Sus padres eran luteranos, con creencias bastante típicas. Aún así, contaba que había visto a sus abuelos ya fallecidos y a bebés que aún no habían nacido. Y está claro que nada de eso venía de su educación religiosa. La primera niña de la que te hablaba, la que me dijo que el cielo sería divertido, nos contó que había entrado en un túnel hecho de ladrillos y que allí apareció una mujer llamada Elizabeth, que la llevó a un lugar que ella sintió que era el cielo. Pero cuando hablamos con sus padres, que ellos eran mormones, nos dijeron que, en su tradición, no existe nada parecido a entrar en un túnel para ir al cielo, que no forma parte de sus creencias. Así que todo lo que describió no venía de su religión. En realidad, estos niños hablan de algo que no aprendieron en su educación religiosa. Her religious belief systems. So they're telling us something that they were not taught in Sunday school about what it's like to die. ¿Estaban contentos estos niños de volver a la vida? Absolutely. Sí, absolutamente, excepto un niño. Este niño no estaba nada contento. Me dijo: ¿dónde está mi Jesús? Me quitasteis a mi Jesús. Y yo le respondí: no te quitamos a Jesús, solo estábamos trabajando para salvarte la vida. Y él insistió: pero Jesús estaba conmigo y me lo quitasteis. Así que no estaba feliz de volver. Otro niño, no sé si estaba contento o no, solo dijo que había sido raro. Dijo: eso fue raro, vosotros me absorbisteis de nuevo dentro de mi cuerpo. Pero, por ejemplo, la primera niña de la que te hablaba nos contó que le habían dado a elegir. Podía quedarse allí o volver, y dijo que quería regresar porque quería ayudar a su madre. Given a choice. She said that she was told, and she said she wanted to help her mother. ¿Y fue así? Yeah, she ended up having to help her mother.
Sí, al final, aquella niña tuvo que ayudar a su madre con otro hijo que nació después y que estaba bastante enfermo. Y lo increíble es que ella sabía que su madre estaba embarazada de un niño, algo que, según los padres, no le habían contado en ese momento. Pero en general, esa sensación de tener una elección y de querer volver por su familia era un tema muy común. The, this sense of a choice and the wanting to return to their family was a common theme. And did anybody of them... ¿Y alguno de ellos llegó a ver mascotas? Lo pregunto porque es bastante común que los niños se encuentren con sus animales que ya han muerto. So this story here, is another one. Esta historia es otra de esas que siento la obligación de compartir. Cuando entrevistas a estos niños, justo la primera vez que cuentan su experiencia, esa primera vez es fundamental. No la relatan igual cuando la explican más adelante. Es ese primer relato el que realmente importa. En este caso se trataba de un chico cuyos padres eran instructores de esquí. Volvían a casa de noche, después de dar clases, por una zona montañosa cerca de Seattle. El coche se salió de la carretera y cayó a un río situado unos 30 metros más abajo. Acabaron en el agua y el chico fue reanimado tras una reanimación muy larga y complicada. Cuando empezó a contar lo que había vivido, primero dijo que estuvo dentro de un fideo gigante. Después rectificó y dijo: no podía ser un fideo, porque los fideos no tienen arcoíris. Así que, según él, estaba dentro de un fideo, con un arcoíris. Después explicó que había ido al cielo de los animales, donde lo recibió una abeja que le dio miel y lo trató con cariño. Estas historias son tan extrañas que casi tienen que ser verdad. No son invenciones, son cosas que realmente experimentaron. Más tarde dijo que pasó a un cielo de los humanos. Allí escuchó música, y aquella música lo fascinó tanto que quiso aprender a tocar el piano para poder interpretarla. Y uno podría pensar que se trataba de música celestial, pero no, él describió como una especie de jazz vanguardista. Así que, de nuevo, es evidente que no se lo estaba inventando a partir de la música coral que quizás hubiera escuchado en la iglesia. Lo que describió no se parecía en absoluto a la música típica de la iglesia. The music that he described was nothing at all like typical church music. En ese accidente de coche, ¿todos sobrevivieron? Tengo entendido que también pasó algo con los padres. So this is to me, this is a very important part of understanding. Para mí, esta parte es fundamental para entender la experiencia cercana a la muerte. Antes de contarte lo que le pasó a la madre, quiero decirte algo. La investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte es extremadamente sólida. Publicamos nuestros estudios en las revistas pediátricas de la Asociación Médica Americana. Después de nuestro estudio, vino el trabajo del Dr. Pim van Lommel, un cardiólogo holandés. Hizo un estudio muy amplio con adultos, muy parecido al nuestro, pero prospectivo, que es el estándar de oro en investigación clínica. Es decir, determinó de antemano a quién iba a entrevistar y cómo lo iba a hacer, en vez de limitarse a escuchar historias de personas que se le acercaban después de sus charlas. Su estudio se publicó en The Lancet. Digo esto porque alrededor de la muerte hay una gran variedad de experiencias espirituales. Presentimientos de muerte, comunicaciones después de la muerte, experiencias compartidas al morir. Cuando hice mi primer estudio sobre experiencias cercanas a la muerte, la mayor parte de mi vida la había pasado aprendiendo a reanimar pacientes críticos. Ese era mi interés principal. Yo no creía en la vida después de la muerte ni nada parecido. Bien, pues, dicho esto, volvamos a la historia del niño. Él estuvo bajo el agua 45 minutos, estaba claramente en estado cercano a la muerte y nos dijo que había estado consciente, despierto y alerta durante toda la experiencia. Dijo que estaba dentro del fideo gigante, que más tarde describiría como un túnel, y después me miró y me preguntó: ¿pero fue real? Los niños no inventan nada, simplemente están intentando darle sentido a su experiencia. ¿Fue real?, me preguntaba, porque para él sonaba completamente increíble. Y después añadió: porque si fue real, tienes que contárselo a los mayores. Y en ese momento su madre intervino y me dijo: yo también quiero saber si fue real, porque si lo que él vivió fue real, entonces lo que yo viví también lo fue. Y esto fue lo que le ocurrió a ella.
El coche había pasado por encima de la barrera de seguridad y se precipitó hacia el río. El padre conducía. En el asiento trasero iban los dos niños y ella iba de copiloto. El padre murió en el impacto y uno de los niños también. La madre consiguió romper el parabrisas de una patada y logró salir. Nadó hasta la superficie y alcanzó la orilla. Cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, la cubrieron con mantas y la llevaron hasta la parte alta de la ribera. Desde allí podía ver cómo intentaban salvar a su familia. En ese momento miró a su lado y vio a su marido sentado sobre una roca. Tan real como esta conversación, para ella era completamente real. Lo miró y le dijo: «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás ahí abajo ayudando a salvar a nuestros hijos?» Y él la miró con una expresión de paz total y le dijo: «Todo está bien, no te preocupes». Le transmitía que todo iba a estar bien. Ella, desesperada, le gritó: «No, no está bien. Nuestros hijos siguen atrapados en el coche». Y cuando gritó, él desapareció. Aquello fue una comunicación después de la muerte, porque él, el padre, había muerto dentro del coche. Y como científico, me cuesta decir esto, pero no hay ninguna otra explicación que tenga sentido. Su espíritu la visitó después de morir e intentó consolarla. Así que, para mí, las experiencias cercanas a la muerte dan credibilidad y validan todas estas otras experiencias espirituales, que, desde un punto de vista científico, son muy difíciles de estudiar. Los presentimientos de muerte, las comunicaciones después de la muerte, las experiencias compartidas de muerte. Después de publicar nuestros estudios en las revistas pediátricas de la Asociación Médica Americana, me invitaron a dar una sesión clínica en el Hospital Infantil de Seattle para presentar nuestros resultados. Y una de las conclusiones más claras fue esta: que debemos hablar con los pacientes moribundos como si pudieran oírnos. Porque nuestra investigación mostraba que, aunque parezcan inconscientes, muchas veces siguen escuchando lo que ocurre a su alrededor. Pues bien, uno de los alergólogos del hospital, el Dr. Furukawa, me llamó una noche. Nunca hablamos de estas cosas durante el día en los pasillos del hospital. Él me llamó por la noche y me dijo: «Melvin, he escuchado tu presentación de hoy y quiero contarte lo que me pasó cuando murió mi hijo». Eso fue lo que vivió. Estaba pescando con su hijo en el lago Washington. En un momento dado, el niño se metió inexplicablemente en el coche familiar. Cerró las puertas y quitó el freno de mano. ¿Por qué hizo eso un niño? No lo sabemos. El coche rodó hacia el lago y el niño se ahogó. El doctor Furukawa se lanzó al agua e intentó empujar el coche hacia afuera. Llegó a un punto en el que él mismo iba a morir. Y en ese instante sintió que salía de su cuerpo. Sintió que estaba con su hijo mientras el niño moría. Dijo que los dos ascendían juntos hacia una luz llena de amor. Y dijo que en esa luz se le ofreció una elección: continuar con su hijo o regresar con su esposa y volver a la vida. Y tomó esa decisión dolorosa de regresar. Eso es una experiencia compartida de muerte. Él estaba compartiendo la experiencia de la muerte de su hijo. Y como te decía antes, igual que la madre de Chris me dijo: si la experiencia cercana a la muerte de mi hijo fue real, entonces mi encuentro con mi marido también fue real. El doctor Furukawa sintió lo mismo. Si las experiencias cercanas a la muerte son reales, y lo son, desde un punto de vista científico son la experiencia de morir, entonces su experiencia compartida con su hijo también fue real. Scientific standpoint is the dying experience. Then he's saying that my shared dying experience was also real. Have you ever been with a... ¿Alguna vez has estado con un niño que haya tenido una visión en el lecho de muerte justo antes de morir? Absolutely. Once you start studying near-death experiences. Sí, absolutamente. Una vez que empiezas a estudiar las experiencias cercanas a la muerte, empiezan a llegarte todo tipo de experiencias relacionadas con la muerte. Pero tienes que entender que, al principio, nosotros no sabíamos nada de esto. Siempre pensé, porque así me formaron, que cuando estás muerto, estás muerto. Yo me formé en la Johns Hopkins, que no es precisamente un centro de pensamiento New Age. A mí siempre me enseñaron que la consciencia viene del cerebro.
Así que esta idea de que el cerebro puede estar muriéndose o ya sin actividad y aún así el paciente puede estar consciente era completamente nueva para mí. Pero una vez empezamos a entenderlo, y cuando digo empezamos me refiero al equipo de médicos y enfermeras con los que trabajaba, entonces empezamos a notar cosas que antes ignorábamos. Te voy a dar un ejemplo. Yo estaba al lado de un joven que estaba muriendo de leucemia en la UCI. Sus padres estaban allí con él. Y, como médicos, pasamos poco tiempo al lado de los pacientes moribundos. Pero cuando empecé a estudiar las experiencias cercanas a la muerte, pasé mucho más tiempo con personas que estaban a punto de morir, intentando entender cómo era ese proceso. Y este joven mostró un patrón que, para mí, es muy importante, que los pacientes recuperan la consciencia justo antes de morir. Sé que suena completamente contraintuitivo. Cuando el cerebro empieza a apagarse, sorprendentemente, la consciencia se expande. Este joven estaba en coma profundo. Sus padres estaban a su lado, y ya les habíamos dicho que su muerte era inminente, cuestión de horas. De repente ese joven abrió los ojos, recuperó la consciencia por completo, miró a sus padres y dijo: «El caballo, el caballo, el caballo viene a buscarme. Veo un caballo blanco, mamá, y viene a llevarme». Y entonces murió. Sinceramente, este tipo de cosas solo las ves si estás realmente allí, a pie de cama. Y también te digo que antes de investigar las experiencias cercanas a la muerte, yo habría ignorado algo así. Habría pensado, será una alucinación de la agonía, o algo por el estilo. Pero a partir de nuestra investigación, pude decirle a los padres: hemos estudiado lo que ocurre al morir. Y lo que su hijo está describiendo es exactamente la misma experiencia que describen los niños que mueren clínicamente y después son reanimados. La experiencia es la misma. Así que sí, he visto visiones en el lecho de muerte. Y no es la única. Creo que es un tipo de experiencia bastante común. Esa sensación de que vienen familiares a recibirlos. A veces incluso familiares a los que no conocen o un abuelo al que nunca han visto. Tuvimos un joven que nos dijo que su abuelo estaba en la sala de espera, esperándolo, y después murió. Para mí, las visiones en el lecho de muerte y las experiencias cercanas a la muerte son lo mismo. La experiencia cercana a la muerte, en realidad, debería llamarse la experiencia de morir, porque es una experiencia que todos viviremos cuando llegue nuestro momento. So deathbed visions and the near-death experience, to me, are the same. The near-death experience really should be called the dying experience. It's an experience that we will all have when we die. ¿Qué les dirías a unos padres que han perdido un hijo? It's not an easy question, Maria. First of all, No es una pregunta fácil, María. A veces hablamos de que un niño tuvo una elección, que pudo decidir si volver o no. Pero un padre, en duelo, inevitablemente piensa: ¿y por qué el mío no volvió conmigo? Y esa pregunta aparece una y otra vez. Cuando trabajo con grupos de padres que han perdido a sus hijos, suele ser la primera que plantean. Y para serte sincero, ni siquiera sé si esas elecciones son realmente elecciones. Una vez, hablando sobre la oración, una madre me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: si rezar pudiera curar la leucemia, las plantas de oncología estarían vacías, porque todos los padres rezan desesperadamente por sus hijos. Por eso no basta con decir: su hijo no sufrió, simplemente pasó a otro estado de consciencia. La pérdida sigue siendo una pérdida, sigue siendo antinatural que un hijo muera antes que sus padres. Recuerdo a una madre que tuvo una comunicación después de la muerte de su hijo. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: plantó una semilla de sanación en mí. Descubrió que el duelo, aunque devastador, podía empezar a transformarse al sentir que esa visita de su hijo había sido real. Y hace falta valentía para creer en estas cosas. Nuestra mente quiere descartarlas, llamarlas fantasía. Pero si tienes el valor de aceptarlas, es muy probable que lo que viviste sea auténtico, y la ciencia que estudia las experiencias cercanas a la muerte respalda muchas de ellas. Y es importante aclarar que estas experiencias no son necesariamente religiosas. Te voy a poner un ejemplo muy distinto. Una niña llegó al hospital en coma diabético, con una glucosa de más de 2000, algo casi siempre mortal. Sus padres insistían en que nunca le habían enseñado nada sobre Dios.
No querían transmitirle ninguna creencia religiosa. Aún así, la niña me contó que flotó fuera de su cuerpo y describió con precisión todo lo que pasaba a su alrededor. Que había 2 doctoras a su lado, lo que llevaban puesto y cada detalle del procedimiento. Después dijo que vio a 3 médicos y yo le pregunté, ¿cómo sabías que eran médicos? Y respondió con total naturalidad. Porque medían como 4 metros y tenían bombillas dentro del cuerpo. Usaba su propio lenguaje infantil para describir seres luminosos. Después explicó que esos seres le mostraron una caja con 2 botones. Si apretaba el verde, podía irse con ellos para siempre. Si apretaba el rojo, podía volver con su familia. Eligió el rojo. Es una experiencia completamente secular, pero con los mismos elementos que vemos en niños que sí tienen educación religiosa. Si hubiese crecido en una familia creyente, probablemente habría dicho que esos seres eran ángeles. Y al contrario, otra niña, que sí tenía un trasfondo religioso, me describió una figura luminosa que interpretó como Jesús, y lo contó con la lógica de un niño. Dijo que llevaba un sombrero rojo y que se sentaba sobre un tronco. Son detalles tan concretos y tan poco teológicos que es difícil pensar que sean inventados. La conclusión es esta. Todos viven experiencias muy similares, pero cada uno las expresa con las imágenes y palabras de su propio mundo. No saben cómo describir algo que no encaja en nuestro lenguaje, así que lo traducen como pueden. To the other child's more religious experience. They're all having the same experience. They just don't know how to describe it. They don't know how to describe it in terms that we all understand. ¿Sabes si existen estudios sobre niños que han perdido a un familiar y que después tienen comunicaciones post-mortem? Es decir, ¿es más fácil para los niños tener este tipo de comunicaciones? I think that children don't have a filter. Creo que los niños no tienen filtro. Y eso explica por qué en nuestro estudio entrevistamos a 26 niños que sobrevivieron a un paro cardíaco y 24 de ellos tuvieron algún tipo de experiencia cercana a la muerte. En cambio, en el estudio de adultos del Dr. Pim Van Lommel, solo el 18% recordaba algo así. Creo que la diferencia está en que los niños no tienen estos filtros que tenemos los adultos. Por eso vemos que este tipo de experiencias, comunicaciones después de la muerte, experiencias compartidas de muerte, presentimientos de muerte, etc., son mucho más frecuentes en niños que en adultos. Y además las describen con más precisión, no añaden capas de interpretación. Nosotros, como adultos, tenemos expectativas, ideas previas sobre lo que debería pasar. Pero los niños, no. Ellos simplemente dicen, «¡Qué raro! Me absorbisteis de vuelta a mi cuerpo». No le ponen encima capas de dogma ni creencias, lo cuentan tal cual lo vivieron. Dogma that they superimpose over the experience. So let's talk about medium. Hablemos de la mediumnidad, si te parece. ¿Cómo pasaste de estudiar experiencias cercanas a la muerte en niños a investigar la mediumnidad? ¿Quién es Robert Bigelow? ¿Y qué hiciste para el Instituto Bigelow? So, let's first talk about the near-death experience. Empecemos por las experiencias cercanas a la muerte. En muchísimos casos, los niños cuentan que ven a familiares que ya han muerto. Y eso, justamente, es lo que dicen los médiums, que se comunican con personas fallecidas, que contactan con nuestros seres queridos. Pero como sociedad hemos puesto todo esto en cajones separados. El cajón de las ECM, el cajón de la visión remota, el cajón de la mediumnidad. Y es curioso porque muchos investigadores de experiencias cercanas a la muerte no quieren entrar en ese último cajón. La mediumnidad, para ellos, suena demasiado extraña. Sin embargo, estamos hablando del mismo territorio, experiencias espirituales en el contexto de la muerte. Y si, durante una ECM, que hoy sabemos que es un fenómeno real, alguien puede comunicarse con seres queridos, la pregunta aparece sola. ¿Podría un medium hacer lo mismo? El problema es que la historia de la mediumnidad está llena de fraudes. Y además, incluso los mediums auténticos viven con una presión enorme. Trabajan a diario, la gente paga por sus servicios y a veces acaban fingiendo. Por eso es difícil distinguir qué es genuino y qué no lo es. Robert Bigelow, un empresario de Las Vegas con un fuerte interés por lo paranormal, quiso abordar esta cuestión con rigor.
Dirigió un centro llamado Instituto Nacional de Ciencia del Descubrimiento, y yo trabajé con él. Reunió a algunos de los mejores científicos de Estados Unidos y del extranjero para estudiar fenómenos inusuales, ovnis, experiencias anómalas, etc. Uno de los casos más conocidos es el del Skinwalker Ranch, que después terminó convertido en una serie del History Channel. Más tarde, Bigelow quiso investigar la mediumnidad. Tenía 4 preguntas muy profundas sobre el estado espiritual de la humanidad. ¿Cómo estamos como especie? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Qué está ocurriendo con la consciencia humana? Y quería que hiciéramos estas preguntas a los médiums para ver qué respondían del otro lado. Nos presentó su convocatoria y nuestra propuesta fue aceptada. Financió a 6 equipos distintos porque quería comprobar si todos recibíamos respuestas similares. El desafío era enorme. ¿Cómo puede un médium distinguir entre sus propias creencias y la información que dice recibir? Para resolverlo, diseñamos un método muy poco común: convertir las preguntas en números. Si realmente existe comunicación con espíritus, esos espíritus deberían saber qué pregunta hay detrás del número. Así que codificamos las 4 preguntas en secuencias numéricas. Y si te soy sincero, al principio no sabía si aquello iba a funcionar. Trabajamos con 18 médiums, primero con 12, y al ver lo bien que funcionaba, añadimos 6 más en otra ciudad. Nos sentábamos con ellos, les pedíamos que hicieran su proceso habitual para conectar y simplemente les decíamos una secuencia de números como por ejemplo 5, 6, 8, 4, 6, 7, 9, 6, 2. Y para nuestra sorpresa, la mayoría respondía con información coherente con la pregunta original. Hubo momentos muy llamativos. Una medium dijo que estaba en contacto con un espíritu al que llamaba el Todo. Le expliqué que teníamos preguntas, pero que no podía decirle cuáles. Le di el número y el espíritu respondió: «No importa, ya sabemos cuál es la pregunta». Las respuestas que recibimos encajaban exactamente con lo que Bigelow quería explorar. Por ejemplo, una de las preguntas era: ¿ha progresado espiritualmente la humanidad en los últimos 150 años desde los tiempos de Allan Kardec? Cuando les dábamos el número correspondiente, los médiums respondían cosas como: ¿cómo defines progreso? No es lineal, es un proceso con avances y retrocesos. Era justo el tipo de reflexión que Bigelow estaba buscando. Ahora bien, María, sé que la mediumnidad no suena precisamente científica. Ya fue difícil convencer a mis colegas de que las FM son reales, y hablar del otro lado es todavía más complicado. Pero la ciencia moderna sí respalda la idea básica que hay detrás. Los físicos teóricos nos dicen que el universo está hecho de información. John Wheeler, uno de los grandes físicos estadounidenses, lo resumió así: todo es información. La realidad fundamental no tiene tiempo ni espacio como los entendemos. Es un campo electromagnético lleno de información. Nosotros la captamos con los sentidos, la convertimos en señales eléctricas y el cerebro construye esta realidad. Esto es neurociencia elemental. Los colores, por ejemplo, no existen fuera del cerebro, los inventamos nosotros. Aprendemos qué es rojo porque nuestros padres nos lo repiten 1000 veces de pequeños. Y si todo es información, entonces nosotros mismos también somos información, agrupaciones de información. Y la información no muere. Así que, en un sentido profundo, somos eternos. Cuando investigamos mediumnidad, hablamos de el otro lado, porque es un lenguaje culturalmente comprensible. Pero desde una perspectiva científica, lo que creemos es que los médiums se comunican con núcleos de información conscientes, a los que llamamos espíritus por tradición. Y nuestra investigación en experiencias cercanas a la muerte respalda esta idea. Cuando el cerebro está muerto, la consciencia sigue activa y se comunica con otras consciencias, abuelos, familiares, incluso bebés, y también con una luz consciente que les habla, que les enseña. Y si eso es real, y todos los datos apuntan a que lo es, entonces no es descabellado pensar que los vivos también puedan comunicarse con esos núcleos de información. Nuestro estudio es un primer intento serio de explorarlo. Y el hecho de que los médiums respondieran correctamente a preguntas expresadas solo con números indica que la mediumnidad efectivamente tiene una base real. Had no difficulty whatsoever in communicating with us
when we talk to them, coding the questions as numbers indicates that mediumship is real. So, children who had a near Entonces, los niños de tu estudio que pasaron por una ECM, ¿cómo están ahora? ¿Les marcó esa experiencia? ¿Son más sensibles? ¿Les funcionan los relojes? I'm so glad you asked me that question. Me alegra que me hagas esta pregunta, porque he aprendido el gran secreto de la vida gracias a los niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Y sabes cuál es? Que debemos ser buenas personas. if you Si puedes ser cualquier cosa en este mundo, sea amable. We're supposed to be good people. Sí, se supone que debemos ser buenas personas. Y eso es exactamente lo que vimos cuando estudiamos a personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte durante su infancia. Años más tarde, ya de adultos, analizamos cómo les había cambiado la vida. Y como siempre, utilizamos grupos de control muy estrictos. Teníamos personas que casi habían muerto de niños, pero que no tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Teníamos personas que nunca habían tenido ninguna experiencia espiritual. Y también estudiamos adultos que sí habían tenido experiencias espirituales, pero sin haber estado cerca de la muerte. Es decir, no solo comparamos a quienes tuvieron una ECM, sino también a quienes casi murieron sin tenerla y a quienes tuvieron experiencias espirituales sin estar cerca de la muerte. Analizamos todos estos grupos con mucho cuidado. Les hicimos pruebas sobre el miedo a la muerte, escalas de ansiedad ante la muerte, también cuestionarios de personalidad. Incluso revisamos sus declaraciones de impuestos para ver cuánto dinero donaban a obras benéficas. Y los resultados fueron clarísimos. Los niños que habían tenido una ECM y habían crecido con ese recuerdo eran muy diferentes del resto de la población. Lo más llamativo es que no tenían prácticamente ningún miedo a la muerte. Sus puntuaciones en las escalas de ansiedad eran prácticamente 0. También donaban más dinero a la caridad. Eran más propensos a dedicarse a profesiones de ayuda, enfermería, medicina, trabajo social, pasaban más tiempo con su familia y pasaban más tiempo en soledad, en meditación. Pero lo más importante es que eran personas más amables. Eran más queridos por los demás, valoraban la compasión, la empatía y tenían una ética muy clara, la del amor incondicional. Las cosas que nos contaban eran realmente inspiradoras. Te voy a dar un ejemplo. Uno de estos niños, al que entrevistamos 20 o 30 años después, nos contó que durante su experiencia le dijeron que tenía que volver a la vida, que lo habían echado del otro lado porque tenía un trabajo que hacer. Yo en aquel entonces aún era joven y me costaba creer todo esto. Me resultaba difícil aceptarlo, incluso mientras hacía la investigación. Yo le pregunté, ¿y cuál crees que era ese trabajo? Él me miró sorprendido y me dijo, ya se lo dije. Dirijo una empresa de construcción. Contraté a todos mis amigos del instituto. Esos nunca habrían conseguido trabajo sin mí. Ese era su trabajo, dijo. Volver del otro lado para dirigir una pequeña empresa de reformas. Pero para él tenía todo el sentido. Su vida tenía propósito. Otro joven nos dijo algo que nunca olvidaré. Le pregunté cuál pensaba que era su propósito y me contestó, no lo sé, tal vez nunca lo sepa. Quizás un día cruzo la calle. Un coche tiene que frenar por mí y eso desencadena algo que salva la vida de otra persona. Y quizás yo nunca lo sepa. Lo que estaba diciendo, y esto es lo importante, es que toda la vida está interconectada. Hay un propósito, aunque no sepamos cuál es. Y ese es justamente el mensaje de muchos adultos que tuvieron una experiencia cercana a la muerte de niños. Creen profundamente que sus vidas tienen sentido. No están ahí fuera intentando curar el cáncer, ni se creen seres espiritualmente iluminados. Simplemente están convencidos de que su vida ordinaria tiene propósito. Y esto significa que quienes escuchan este mensaje también pueden sentirse seguros de que su vida tiene sentido. Incluso si estás viviendo algo extremadamente difícil. Incluso si has sufrido injusticias, pérdidas, enfermedades o cosas que no son justas. Paradójicamente, quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte nos enseñan que nuestra vida sí tiene significado, que estamos aquí para aprender lecciones de amor. Sé que esto parece estar muy lejos de mi formación en la Johns Hopkins como médico de cuidados intensivos, pero es la conclusión a la que he llegado científicamente. Esta vida trata de aprender lecciones de amor. Esta vida es algo que nuestro cerebro construye. La creamos.
Nuestros ojos no son cámaras de vídeo, no vemos la realidad tal cual es. Vemos impulsos electromagnéticos que el cerebro convierte en esta experiencia tridimensional. Y por alguna razón estamos aquí para aprender amor. Y esas lecciones pueden ser muy dolorosas. Pero quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte parecen soportar ese dolor de una manera mucho más profunda y más sabia que el resto de nosotros. Experience. And apparently we're here to learn lessons of love. And those lessons are very painful. They can be extremely painful. And those who've had near-death experiences seem to weather that pain much better than the rest of us. So, if life is Si la vida es una escuela y estamos aquí para aprender lecciones, ¿qué pasa si suspendemos el examen? ¿Tenemos que volver aquí para seguir aprendiendo? ¿Cuál es tu teoría sobre la reencarnación? ¿Tienes alguna? Marina, I think anybody. María, creo que nadie tiene una respuesta definitiva. Las lecciones que debemos aprender como adultos son increíblemente difíciles. Podemos pasar toda una vida aprendiendo una sola lección. Por ejemplo, entender que no debemos ser egoístas. Porque ser egoísta trae sufrimiento. Y solo esa lección puede llevarte toda una vida. Así que, desde mi punto de vista, por supuesto que tenemos que vivir muchas vidas. Porque las lecciones que venimos a aprender son complejas. Por ejemplo, aprender a no ser cruel con los demás. Hay desafíos enormes en eso. Te diré algo que siempre me ha desconcertado. Existe una teoría que dice que, antes de nacer, todos nos reunimos y decidimos qué lecciones debemos aprender en esta vida. No estoy seguro de creerlo. Todavía sigo anclado en la idea del universo de información, en que somos agrupaciones de información y que aprendemos unos de otros. Pero aún así, incluso quienes creen en esta teoría se encuentran con un dilema. Porque entonces surge la pregunta: ¿alguien habría elegido ser un asesino antes de nacer? Ahí es donde todos frenamos y decimos: no, eso no puede ser. Pero si la teoría es cierta, tendría que serlo. Porque también hay lecciones en ser un criminal, igual que hay lecciones en ser una víctima. Esto no es nuevo, ya aparece en los textos espirituales más antiguos. Los monjes tibetanos decían: en mi próxima vida regresaré como un criminal, porque consideraban que habían evolucionado tanto espiritualmente que podían aprender algo incluso desde ese rol. Y en nuestro estudio de mediumnidad escuchamos lo mismo una y otra vez. Hay lecciones dolorosas que deben ser aprendidas. Recuerda que nosotros no hacíamos preguntas directamente, dábamos números, y uno de los números correspondía a esta pregunta: ¿cuál es el progreso espiritual de la humanidad? Y una de las respuestas que recibimos fue: todo en esta vida tiene un propósito. Así que pregunté: ¿me está diciendo que lo que ocurre hoy en Gaza tiene un propósito? ¿Que esos horrores, porque lo son, independientemente de la postura política de cada uno, también tienen un propósito? Y la respuesta fue: sí. ¿Por qué temes lo que está ocurriendo en Gaza? Esas son lecciones que deben ser aprendidas. Son lecciones dolorosas, horribles, pero necesarias. Sabemos que los pasos previos a la muerte pueden ser muy dolorosos, pero no cabe duda de que el proceso de morir en sí mismo es espiritual y gozoso. Ahora bien, si alguien no cree en nada de esto, está bien. Podemos decir que todo son neuroquímicos en el cerebro en el momento de la muerte. Y, en cierto modo, todo en el cerebro son neuroquímicos. Al final, estas son cuestiones de fe. Si un niño nos dice que vio a Dios cuando murió, tenemos derecho a decir: bueno, no creo en Dios. Eso es fe. Pero incluso si no creemos en nada, lo mínimo que sabemos es que el proceso de morir es espiritual. Te contaré algo más. Después de dar una conferencia sobre estos temas en mi hospital, una enfermera se me acercó emocionada. Me dijo que siempre se había sentido culpable por haber permitido todo lo que los médicos le hicieron a su hijo antes de morir. Las vías, los tubos, las intervenciones, etc. Es doloroso, es deshumanizante y muchas veces no sirve de nada. Muchas veces los cuidados intensivos no hacen que la persona viva mejor, solo hacen que tarde más en morir. Pero ella me dijo: hoy entendí que mi hijo no estaba sufriendo. Y creo que eso es lo mínimo que podemos aprender de todo esto. Que los procesos de morir son profundamente espirituales, incluso cuando alguien muere en circunstancias terribles. Y que en ese momento existe una dimensión espiritual que trae consuelo,
esperanza y paz. Even if you're dying in horrific situations, that there's a spiritual overlay that brings you hope and brings you comfort at the point of death. So what did the ¿Qué dijeron los mediums sobre el futuro de la humanidad? Creo que uno de tus libros se titula Un mensaje urgente para la humanidad. ¿Cuál es este mensaje principal y por qué es tan urgente? One of the questions that we were asked to ask the mediums by Mr. Bigelow Una de las preguntas que Bigelow nos pidió plantear a los mediums era: ¿está la humanidad al borde de la autoextinción? Es decir, ¿hemos llegado a un punto en el que nuestro conocimiento técnico supera nuestras capacidades morales y espirituales? Y, sinceramente, creo que eso es evidente. Sí, estamos en peligro de autoextinción. Si no fuera porque codificamos esa pregunta como un número, quizás no habría tomado tan en serio la respuesta de los mediums. Pero nuestro estudio no pretendía tanto escuchar sus mensajes como comprobar si podían responder correctamente a preguntas codificadas en números. Ese era el objetivo, ver si la comunicación era posible. Otra de las preguntas era sobre el papel de los espíritus ligados a la Tierra. También convertimos esa pregunta en un número, y aún así los mediums respondían exactamente sobre ese tema, lo que nos demostraba que entendían la pregunta aunque no la formuláramos con palabras. Pero lo importante es que, más allá de responder a las 4 preguntas de Bigelow, los mediums aprovecharon la oportunidad para darnos un mensaje mucho más grande. Y este mensaje fue claro: estamos en el punto crítico de la autoextinción. Tenemos que aprender a amar o pereceremos. Y que el hecho de que aún no haya ocurrido no significa que no pueda ocurrir. Yo me tomé ese mensaje muy en serio. Cuando la gente lea nuestro libro, y quiero aclarar que sí, lo pusimos a la venta, porque creo que cuando algo es gratuito, la gente muchas veces no lo valora. El libro se llama Un mensaje urgente para la humanidad, y en él contamos el mensaje que recibimos de los mediums. No esperábamos recibir ese mensaje, no lo buscábamos, solo queríamos comprobar si podíamos comunicarnos con ellos usando números. Aún así, quien no quiera comprar el libro puede descargar nuestro informe en la web www.iscusa.org. Pero, en esencia, fue como si los mediums hubieran secuestrado nuestro estudio para aprovechar la oportunidad de transmitir un mensaje. Y es un mensaje que debe tomarse en serio. study to take the opportunity to give this message, and it's one that should be taken seriously. so would you like to ¿Te gustaría añadir algo más para cerrar la entrevista? I do. I think this life can be very difficult. Sí. Creo que esta vida puede ser muy difícil, de verdad que lo creo. Muchas veces la vida es más dolorosa que agradable. Y comprender que estamos aquí para aprender lecciones de amor puede ser profundamente sanador. Puede ayudarnos a entender que lo que vivimos no es algo aleatorio, ni un golpe cruel del destino. Trabajo con muchas personas que han cometido delitos e intento ayudarlas a reintegrarse en la sociedad. Y este es uno de los mensajes más importantes que puedo darles. Porque muchas veces me dicen: he cometido tantos errores, ¿para qué seguir? ¿Qué sentido tiene? Ya sabes, esa sensación de derrota total. Pero cuando les comparto lo que hemos aprendido a través de las experiencias cercanas a la muerte y entienden que esta vida trata de aprender lecciones de amor, eso puede transformar completamente la manera en que ven su propia vida. Y quiero decir algo más. Las personas que han sido tocadas por esa luz no se convierten en santos, no se vuelven seres excepcionales, simplemente se convierten en personas normales, más amables, más amorosas, haciendo lo mejor que pueden. Y creo que ese es el verdadero mensaje de la experiencia cercana a la muerte. Que estamos aquí para aprender lecciones de amor y que hayamos aprendido o no, seamos quien seamos, un guardia nazi o una madre amorosa, todos recibiremos un gran abrazo de Dios cuando muramos, sea lo que sea esa palabra, Dios. A mí me gusta la manera en que lo dicen los niños, simplemente dicen, vi a Dios, sin complicaciones ni teologías. Solo una luz amorosa que nos abraza de manera incondicional y nos dice que, pase lo que pase, todo está bien ahora. An unconditional hug that whatever we've done, it's okay now. Awesome. So, Dr. Melvin, Maravilloso. Melvin Morse, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por seguir compartiendo este mensaje y te deseo lo mejor. Well, thank you so much. I appreciate it. Thank you.